Buenos días a todos. Pues ante todo agradecerles que hayan acudido. La ponencia que la concejalía y el ayuntamiento ha trasladado, ha querido de alguna manera que preparáramos o que preparara, versa sobre cuál es la situación económica actual y cuáles pueden ser las perspectivas de futuro. Como muy bien ha dicho Juanjo, el alcalde del Campello, yo lo que pretendo, hasta ahora, lo que se pretende con estos desayunos y lo que creo que debemos tener claro es lo que hay que hacer es generar esas dinámicas de trabajo conjunto entre todas las personas que están aquí. Yo les voy a hacer una exposición y bueno, que es un antes, de dónde venimos, cómo se ha gestado esta situación, cuál es, en función de la información económica que disponemos en estos momentos, cuál es o cuál podemos ver que son los parámetros que existen en la actualidad y cuál puede ser la evolución a futuro de una serie de cuestiones que para realizar nuestros negocios sean importantes el considerar, ¿no? En cualquier caso, ustedes saben, y permitirme que os tutee, ¿no?, porque estamos en un foro de emprendedores, que cuando hablamos de economía mucha gente se queja de los economistas porque nunca aciertan, y en parte parece que es así, ¿no? Incluso, hay una ciencia económica detrás, pero siempre cuando hacemos estas perspectivas el mundo es muy cambiante y en muchas circunstancias también estamos exponiendo determinadas cuestiones con la visión doctrinal que hemos recibido durante nuestros estudios, mezclado con la experiencia que hay. La ponencia que les he preparado, algunos de ustedes probablemente tenga mucha más información por su trabajo y habrá gente pues, que a lo mejor pues, no haya accedido a esos conocimientos. Entonces, estoy abierto a que en cualquier momento puedan hacer cualquier comentario. El nivel que he preparado pues, es un poco empezando a explicar las cosas y quizás en un nivel medio pues, para fomentar un diálogo entre todas las personas. Habrá seguramente entre ustedes gentes que dominen mucho más un mercado en concreto porque desarrollan su actividad allí y puedan aportar mucha más información. Lo que sí que pensamos que es importante, el alcalde lo ha remarcado y es uno de los objetivos de la concejalía, es que sobre todo esto sirva como debate y reflexión. O sea, no tomen esto como si fuera la Biblia y como que esto va a ser así, sino que les haga reflexionar, que nos haga a todos reflexionar sobre dónde estamos y nuestros negocios o nuestra idea de emprendimiento, cómo puede funcionar en base a esta información, incluso contrastarla e incluso criticarla, ¿por qué no? O sea, después nos juntaremos todos, hablaremos, se podrá ver mejor, se podrá ver peor, se tendrán cuestiones contrastadas, se podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero lo importante es eso, o sea, que se genere ese clima de debate, que aprovechemos un momento en nuestra agenda de gestión, pues, para pensar en estos conceptos, porque al fin y al cabo estas cuestiones son cuestiones estratégicas. O sea, nosotros nos ponemos un fin, que es que nuestra empresa superviva, que tenga unos beneficios, que pueda crecer, y es importante en un momento dado pararnos y reflexionar sobre en qué entorno estamos y fijarnos esas estrategias de futuro. Por tanto, pues les animo a que después podamos hacer un debate, nos juntemos todos y en cualquier momento pues podamos discutir, ¿no?, sobre los temas. Bueno, hagamos historia. ¿De dónde venimos? Tenemos que remontarnos al año 2008, ¿no? Bueno, muchos de ustedes, lo hemos padecido, ¿no?, que es cuando estalla la burbuja financiera. Llegó un día que hay un banco que se llama Lehman Brothers en Estados Unidos, que aquello quiebra y empiezan a caer las bolsas. En principio pues había mucha alegría en la economía, teníamos estos contratos, trabajo, tal, y empieza, pues hay un fenómeno en Estados Unidos que no se entiende muy bien ni qué hay detrás de él, ¿no? Entonces, pues hay un momento, ¿no?, de una cierta incertidumbre, que pues esto es un ciclo de la economía, ¿no?, y nos tenemos que poner en ese momento. O sea, pensemos en aquel momento, en el 2008,
que muchas empresas pues, estaban bollantes, había un sector de la construcción extraordinariamente bollante en este país. Bueno, pues que aquello estalla, dicen, bueno, pues hubo la de las tecnológicas, pues ahora ha tocado pues, unos bancos que no han gestionado bien. Pero esto realmente había, como vamos a ver, y como hemos padecido y hemos llegado a estos tiempos, algo mucho peor detrás de ellos, ¿no? Era pues, una tormenta perfecta. Aquí en España, por ejemplo, pues quiebra la famosa Martín Safadesa y hace la mayor quiebra que ha existido en España, la mayor suspensión de pagos, 7.000 millones de euros. Eso, asimilémoslo, ¿cuánto es? O sea, fíjense que hemos estado hablando de la reforma local, y la reforma local, pues quitar concejales, una administración, una competencia, todas estas cuestiones que se han hecho, realmente el valor económico de ahorro para el Estado es de 3.500 millones, la mitad de lo que Martín Safadesa dejó de pagar. O sea, fíjense en qué volumen nos estamos moviendo cuando hablamos de esta suspensión de pagos, que esta ha sido, bueno, pues como la de Lehman Brothers, pero no ha sido la única, ¿no? Esto provoca, bueno, pues que con la caída del ciclo, como sabemos todos, pues lógicamente se incrementa durante ese año en 1 millón de personas el paro, y eso lógicamente tiene su traslado a las cuentas del Estado, puesto que tiene una caída de ingresos y lógicamente pues un incremento de los gastos sociales. ¿Por qué se quiebra o la quiebra de Lehman Brothers que hay detrás? Sobre todo hay una incertidumbre en el valor del suelo, ¿vale? Bueno, ahí tienen los precios que se hablaban de las viviendas por entonces, ¿no? Pues un adosado, ¿no? en 350.000 euros, si está independiente, bueno, una casa normal de 150 metros, tampoco algo exagerado, ¿no? Pues en 500.000 euros. Entonces, bueno, existía esa incertidumbre en el valor del suelo. Entonces nosotros, bueno, cuando preparamos el libro blanco en el 2008, hacíamos esta operación, ¿no? Dice, vamos a ver, si usted se compra una casa, pide un dinero prestado, puede pedir pues esos 300.000 euros, ¿no? Lógicamente eso significa financieramente, desde el punto de vista matemático, es lo mismo tener los 300.000 euros míos y los invierto donde quiera, a que luego en un periodo de tiempo, lógicamente, los habré tenido, los voy devolviendo poco a poco junto con sus intereses, ¿no? La operación matemática es unas matemáticas, 300.000 euros es igual pues, a la cuota mensual que se paga por el rédito, por el crédito, por el tiempo, ¿vale? Bien, pues vamos a suponer que en vez de pedirlos al banco los tengo, ¿no? Que al fin y al cabo yo voy a sustituir 300.000 euros por una casa. Pues una casa normal, 300.000 euros, no estamos hablando de una vivienda excesivamente cara, ¿no? Bueno, pues supongamos que encontramos, que lo sabía por entonces, un banco que nos diera un 5% anual de intereses. Crédito, rédito, tiempo, eso son 15.000 euros de intereses al año. Y eso es igual, pues al sueldo de un mileurista, ¿no? 12 pagas de 1.000 euros más 2 extraordinarias, más 3 extraordinarias, 15.000 euros. Eso significa que si yo tengo ese dinero en el banco y todos los años me pagan 15.000 euros, voy a poder vivir de rentas toda la vida, como un mileurista. Eso es la definición de riqueza. ¿Es usted rico por tener una vivienda? Si la respuesta es no, es que había una sobrevaloración del suelo. O sea, si nosotros ese valor financiero matemáticamente equivalente a la operación, lo hubiésemos invertido, hubiéramos tenido el dinero y lo invertimos en ese plazo fijo a 5% y nos dan todos los años 15.000 euros, que es el equivalente a un sueldo de un mileurista, es decir, vivir pues normalmente, como se vivía un mileurista, ¿no? Durante toda la vida, eso es lo que siempre se ha dicho de vivir de rentas y es la definición histórica, ¿no?, de la riqueza. Bueno, usted es rico por tener una vivienda pues, normal. Si la respuesta es que no, que probablemente el valor del suelo está sobrevalorado. Y probablemente esto mismo es lo que planeó en la quiebra de Lehman Brothers, que los fondos que ahí estaban depositados, en realidad el valor patrón o el valor de realización, la garantía era el suelo. Entonces, ¿el suelo que a mí me ponen como garantía de mi inversión vale realmente lo que está garantizando? En economía, como sabemos,
mucho tiene que ver de la confianza en cuanto a los valores. Y la quiebra de Lehman Brothers fue no. O sea, yo no creo que un kilómetro cuadrado en el desierto de Sonora valga 3 millones de dólares. Y retiro mis fondos. Dámelo porque no me fío. Ahí lo tienen. El dinero pierde su depósito de valor. O sea, vamos a ver, ¿qué es un euro? Cuando ustedes van a la cuenta corriente, ven su cuenta corriente, ¿eso qué es? Eso no deja de ser una anotación electrónica. Y un euro no es más que un papel. Pero es un papel que es un depósito de valor, porque detrás de ese papel, supuestamente, hay una riqueza o un valor que lo ampara. En la quiebra que ha venido, el valor que amparaba muchos de esos depósitos o muchas de esas inversiones era el suelo. Si el suelo no tiene el valor que ese papel dice que debe tener, se rompe la confianza y por tanto dice, ¿cuánto vale 1 millón garantizado en préstamos hipotecarios? Pues no lo sé. Y si pensamos que vale menos, entra el miedo y retiramos los fondos. ¿Qué hace el Estado? Llega el año 2009, esto no es un simple decrecimiento cíclico, aquí hay algo más fuerte detrás, y la reacción del Estado pues es el plan, pues un plan para fomentar, ¿no?, la economía, dotado de 50.000 millones de euros, en diversas inversiones que ya podemos decir a día de hoy pues que no han sido para nada productivas ni han generado, digamos, una reconversión de aquella situación para poner en marcha la economía, ¿no? Ya se sabía entonces, pero bueno, algunos nos decían que es que decíamos tonterías, pero bueno, pues el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? ¿Y qué hace el Estado? Pues pide prestado. En aquellas circunstancias, en el año 2008, el Estado tenía un superávit, tenía un equilibrio, no tenía un problema grave de deuda pública. Entonces dice, pues voy al mercado financiero, o sea, voy al banco y pido prestado, ¿no? Porque además, como ya tengo más parados, me están cayendo los ingresos y me están subiendo los gastos. Pues mire, voy a meter todo este dineral para que la gente, digamos, sea feliz, tenga trabajo y tal, y las cosas, bueno, pues capeemos este temporal. ¿Pero a dónde va a pedir prestado? Va a pedir prestado a unos mercados financieros en pánico. O sea, ¿ha quebrado Lehman Brothers? Vamos a ver, siéntate. O sea, hay un problema de credibilidad en cuanto a las garantías. Te va a costar conseguir financiación y si la consigues, lógicamente va a ser muy cara. Esto es, vamos, evolucionismo puro. El ser humano o las especies, ¿cómo evolucionan? A mayor beneficio, a mayor riesgo, exigen mayor beneficio. Y es como evolucionan, ¿no? Pues es lógico, si tienes mucho riesgo, el banco, quien te lo preste, pues querrá tener un mayor beneficio, ¿no? Lógicamente, ese miedo dispara la prima de riesgo, o sea, pagamos muy caro el ir al sistema financiero, a los mercados, a financiar esa deuda. Y el pago de intereses se come el presupuesto, que para no dejar de ser social, sigue incrementándose los gastos y siguen cayendo los ingresos al crecer el paro. Y bueno, pues en el año 2009 nos empiezan a hablar de los brotes verdes. Ya hay brotes verdes, ¿no? Vamos a salir. ¿Qué ocurre en ese año? ¿Cuál es al final la política que se hace? Pues mire usted, vivir de la visa. Y además, literal. Porque los tipos de interés que se estaban pagando para un Estado que se supone que su deuda no tiene riesgo, no como nosotros. O sea, tengan ustedes en cuenta que si al Estado le prestan al 7%, se supone que el riesgo es cero, porque se lo va a devolver, como sea, aunque sea sangrándonos los bolsillos. Entonces, a usted que no era el Estado, vamos, pues lo hemos dicho, beneficio-riesgo, pues va a ser siempre muy superior al 7%. O sea, fíjense eso en una cuenta de resultados, es que se come el resultado. Creo que no estoy diciendo nada raro de que cuando hemos sacado las cuentas decimos, madre mía, lo que pago de comisiones, intereses al banco, tal, y si nos damos cuenta a lo mejor cogemos esa parte de intereses y dices, si es que aquí me daría para pagar un sueldo. No creo que esté diciendo nada raro, ¿no?
Bueno, pues ¿qué hizo el Estado? Lo mismo, o sea, vivir de la visa. Tiro de la visa y ya los alemanes arrancarán, o en fin, a ver qué pasa. Pero llega el año 2010 y no nos creen. O sea, España, el Champions League, tenemos un sistema potente y tal, y no nos creen. España tiene un monumental problema de deuda pública y sobre todo privada, ¿vale? Estamos a punto de ser intervenidos por Europa. El euro se tambalea, o sea, no comienza a creerse su valor. O sea, el papel ese que dice que es un euro, en los mercados internacionales empiezan a dudar de que realmente valga un euro. ¿Por qué? Porque, bueno, Grecia, pues, mire usted, Grecia, como nació ahí la democracia, pues no la hemos tenido que tragar. O sea, y todo el mundo sabe que Grecia, cuando ingresó en la Unión Europea, pues fue pues, casi un capricho francés y tal, hombre, la Grecia clásica y tal y cual. Pero Grecia, bueno, pues se sabía, en fin, los agujeros en cuanto a control y que poco tiene que ver pues, con una seriedad alemana, ¿no? Pero Grecia es pequeña. Portugal, nuestros vecinos portugueses, pues son pequeños. Irlanda también, pero España no. O sea, mientras que Europa a lo mejor tiene capacidad un poco para ayudar a estos países, si España entra en default, mire usted, eso es una patata caliente. ¿Sabe que siempre se han dicho? Dice, si le deben 1 millón de pesetas al banco, dice, tienen un problema con el banco. Si le debes 100 millones de pesetas al banco, es el banco el que tiene un problema contigo, ¿no? Eso lo hemos oído todos. Bueno, pues digamos que sería la aplicación entonces a lo que pasaba con España. Curiosamente, en todos los países europeos se reajusta el valor del suelo. Dice, bueno, efectivamente esto ya no vale como garantía, vamos a adaptar los valores, pues son equilibrios macroeconómicos y tal, vamos a darle un nuevo valor. Menos en España. Mire ustedes, aquí en España el valor del suelo no caía. ¿Por qué? Porque si caen, el valor del suelo era la garantía de los balances bancarios. Y sabemos que la financiación bancaria, el sector financiero, sobre todo cajas de ahorro, o sea, las públicas, las que están para salvar el sistema tal, era, vamos, un porcentaje elevadísimo de riesgo expuesto en suelo. Claro, si ustedes dicen, bueno, esto ya no vale 300.000 euros, vale 150.000, los otros 150.000 van directamente a pérdidas. Y en cambio, ese año, en el 2010, la banca española registra los mejores beneficios de su historia. Y estamos en la Champions League. ¿Se acuerdan de lo de la Champions League, no? Todos nos acordamos de la Champions League, del sistema financiero. Bien. Para ello, ¿qué hacían? Refinanciaban créditos fallidos. O sea, bueno, tú no me puedes pagar, pues te hago mejores condiciones, ¿no? Para que no saltara el default. Pero claro, como ya saben de qué va, cortan la financiación a todo el sector de la construcción. Vamos a ver, en una panadería la mano de obra y el materia prima pues es la harina, el buen hacer, el calor del horno. En la construcción es la financiación. O sea, eso es materia prima en ese sector. Y estamos hablando de lo que en economía a veces hablamos del cuarto sector, la construcción, y desaparece por completo. O sea, ustedes pónganse que ahora mismo desaparece por completo la agricultura, el sector primario, agricultura, sector agroalimentario, ni pesca, ni agricultura, nada, desaparece. O sea, pero además de un día a otro. Pues eso es lo que nos pasó, se nos desapareció, cayó por completo un sector, porque claro, había que refinanciar la pelota, vamos a tirar la pelota para adelante, pero no hagas más de momento. ¿Eso qué genera? Pues muchísimo más paro, porque en este país además, gran parte de la mano de obra estaba vinculada a ese sector. Por supuesto, ¿qué pasa con los malvados mercados financieros que atenazan al país? No es que atenazan, es que no nos creían. Ni se creían nuestros balances, ni se creían nada. Y por tanto, pues reducen todavía más el crédito. O sea, si tenían miedo por lo de Lehman Brothers, pues ahora todavía más, sobre todo con España. ¿Y qué hace la banca? Pues algo que ahora espero que paguen en los tribunales, que es coger a los pequeños ahorradores de este país, engañarlos a algunos como chinches y meterles esas cosas de las cuotas participativas y no sé qué más historia que eran fantásticas y maravillosas y que al final ha sido una trampa. Con lo cual, ellos se han quedado esa financiación cuando una señora, normalmente una señora mayor, con todos sus ahorros de su vida, ha ido su hijo que se ha quedado en el paro y ha querido, mamá, déjame el dinero ese que tienes en el plazo fijo,
porque no eran cuotas participativas, eran plazos fijos, que voy a ver si me pongo un negocio y puedo funcionar. Cuando iba a la caja, no, es que eso ahora, es que el mercado está cerrado. ¿Qué hacemos en el 2010? Pues se mantiene la ficción en espera de un tiempo mejor. O sea, vamos a mantener la ficción de que el suelo vale lo que vale y las garantías valen la que valen. A pinchar a los alemanes para que hagan esto de los eurobonos. Es decir, tú lo pagas, tú lo garantizas y yo me lo como. Los eurobobos. En el 2011, ¿qué pasa? Que se acaba la fiesta. Entonces, empiezan ya las primeras quiebras de las cajas de ahorros, el sistema público ahora que es la gran solución a los problemas de la economía. Se vuelve a disparar el déficit del Estado, todavía más. El Estado está quebrado. O sea, el Estado está quebrado. Si fuera una empresa, tenía que haber pedido irse a la magistratura para que lo pusiera en suspensión de pagos y en liquidación. No encuentra financiación. Luego, ¿qué hay? Como cae muchísimo más la economía, pues aquí tenemos determinados señoritos, ¿no? Determinados oligopolios, que desde luego no estaban dispuestos a perder sus beneficios o sus ingresos. Entonces, pues hay que ir a rescates, hay que ir a determinadas cuestiones que todavía, junto con los intereses, el servicio de la deuda, pues todavía lastran más las cuentas del Estado, que pues apenas tienen margen de maniobra pues para políticas sociales y tal, o no les digo ya pues todo este tema avanzado, que es la ley de dependencia, en fin, todo eso lo conocemos, lo que ha ocurrido, ¿no? Por supuesto, nadie cree en nuestra solvencia y el gasto está disparado y los ingresos en caída libre. Hay más ajustes y por tanto más paro. Y es aquí donde está el punto y aparte. O sea, nosotros y la nueva economía tiene una fecha de nacimiento, que es el 26 de julio de 2012. Yo les animo a que el 26 de julio de 2012 se traslade la festividad de San Pancracio, porque tendría que ser el día de la alegría de los empresarios, y desde luego lo que ha dicho el alcalde hoy, me gustaría hacer una mesa redonda para que me hablarais y tal y cual. Sí, alcalde, el 26 de julio todos los 26 de julio, es cuando nace la nueva situación, que es cuando el señor Mario Draghi, un señor que es el que maneja el tema del euro, dice: el Banco Central Europeo hará lo necesario para sostener el euro, y créanme, eso será suficiente. Solo dijo eso, pero fue suficiente. Eso ha supuesto un cambio radical en todo. O sea, a nivel mundial, Europa ha hecho una cosa que a mi juicio está bien, aunque se acusa a Merkel y tal y cual, y es que no se ha endeudado excesivamente. O sea, nuestro Banco Central Europeo no funciona como una reserva federal, como en Estados Unidos, sino que por una cuestión histórica de la hiperinflación alemana, tiene una obsesión absoluta a que su misión es evitar la inflación, ¿no? Y a eso se dedica, no se dedica a políticas expansivas y tal, y no se dedicaba hasta ese momento. Cuando dice esto este señor, está diciendo que sí que van a iniciar. Entonces, este señor tiene la máquina de hacer billetes del euro, ¿vale? En comparación con otros países, por ejemplo, Estados Unidos, miren ustedes, tienen un problema de deuda enorme, también tienen una economía enorme, pero están constantemente refinanciando su deuda. ¿De acuerdo? Europa no. Entonces está un señor con posibles, con una maquinita de hacer billetes, está diciendo que, mira, que esto no se va, que voy a hacer lo que haga falta, y créanme que va a ser suficiente. Y esto es cuando cambia todo el tema. Bueno, ¿qué ha pasado del 2012 hasta hoy? Pues que se inicia un durísimo plan de ajuste y flexibilización de la economía española, porque es necesario hacer creíble el sistema financiero, hacer creíble ese valor del suelo, el sistema de garantías, y sobre todo hacer creíble el Estado y su solvencia. Y en eso estamos, en eso estamos. Y desde luego, hacer creíbles nuevas formas de gestionar los recursos públicos, que es regeneración de la ética de la política.
Y en eso estamos. Pues sustituir viejas fórmulas por nuevas caras, y eso es quizás un poco la visión que les he querido trasladar de a dónde venimos. Esto puede explicar mucho hoy en día las reticencias que tenemos, porque yo creo que es común entre todos que tenemos un cierto miedo, ¿no? Pero es que lo hemos pasado muy mal. Es que lo hemos pasado muy mal. Y como ven, aquí hay responsabilidades para dar y tomar. Y afortunadamente, pues parece ser, nos ha costado y nos sigue costando, porque esto es muy duro, y bueno, pues parece ser que al final esta depresión económica pues está dando determinados resultados. La situación económica actual, ¿qué es lo que estamos observando, los datos que nos están llegando, que estamos analizando? Bueno, vamos a analizarlo desde la óptica de las empresas, desde la oferta. Bueno, desde el punto de vista de teoría económica, el sector privado, las empresas, se dice que basan sus decisiones de incremento de producción en dos parámetros. La producción es el famoso PIB, en términos agregados, o sea, trabajamos más, vendemos más, eso se suma a todo lo que ustedes venden, más los de al lado, más los de tal, pum, y eso nos sale la cifra del PIB, ¿vale? Entonces, en teoría económica, entonces ya estamos aquí. Fíjese usted que a los economistas hasta en Harry Potter nos dejan mal, porque la peor asignatura era la de adivinación, pero bueno, más o menos con los argumentos teóricos que detrás de la disciplina hay, podemos aventurar esta cuestión. Hay dos parámetros: el beneficio esperado frente a la inversión a realizar. O sea, yo tengo que poner un dinero, ¿vale? Y si yo pongo un dinero, hombre, salvo que uno sea San Francisco de Asís, lo que espera, y lo lógico es que espere, es tener beneficio. Miren, les voy a decir una cuestión sobre el beneficio, porque es que muchas veces cuando hablas incluso con determinada gente que ahora están muy poderosos, pues parece que eso de tener beneficio es malo. Y desde la teoría económica marxista, os lo digo por si ven algún poderoso, alguna cosa de estas, desde la teoría económica marxista se dice que el beneficio, o sea, cuando hay un equilibrio, o sea, cuando realmente no hay una posición de poder de una empresa en el mercado, se dice que el beneficio realmente es el pago, el premio que la sociedad hace a un emprendedor por utilizar de manera eficiente los recursos y por dar un servicio que esa sociedad requiere. Y es un premio, o sea, nos están agradeciendo nuestros clientes, nuestros vecinos, el que les estemos haciendo una serie de servicios que mejoran su vida. Y si lo hacemos bien, con menos recursos, entonces lo que hacen es que nos dan ese premio, dice, gracias. Así que, por el hecho de tener beneficios, en fin, yo creo, este es un tema muy franciscano y tal, de no tener bienes y tal, pero mire, eso está bien, pero es un premio, que lo están haciendo bien, pues que nadie le da vergüenza por el hecho de tener beneficios, porque una empresa se pone para crear riqueza, ¿de acuerdo? Entonces, uno de esos parámetros es qué beneficio esperamos del dinero que vamos a invertir. Eso lo tenemos claro, ¿no? Porque si no, oiga, si no espero nada, pues no invierto, no incremento mi producción, o no tengo los medios para incrementar mi producción. Y el otro es el riesgo existente que pudiera alterar las previsiones anteriores. Lo de siempre, Darwin. Más riesgo, más beneficio. A mayor riesgo, mayor exigencia de beneficio. Vamos a ver el beneficio esperado, Vamos ahora a analizar un poco con los datos económicos o con lo que se está cociendo, lo que podemos ver que nos afecte a ese beneficio esperado. Puedo ser optimista, si inicio una inversión, mejoraré mis resultados empresariales si ya la tengo. Bueno, esto es teoría económica, el beneficio empresarial, lógicamente la diferencia entre las ventas y los gastos. Invertiremos, o sea, si alguien tiene un dinero, lo invertirá en la economía real, ¿saben esto? La economía real y la economía financiera. O sea, yo ese dinero lo invertiré en la economía real, que es la que crea sobre todo empleo, siempre y cuando el beneficio que yo tenga en comparación con la inversión que hago, eso es una fórmula matemática, eso da un porcentaje, ¿no? Pues ese porcentaje de rentabilidad de esa inversión, lógicamente sea superior a la que me ofrece el banco.
Ahora mismo son condiciones para invertir porque el banco no les va a dar un duro, porque los intereses están muy bajitos, ¿vale? Si se dan esas condiciones, los ingresos se pueden dividir en dos factores, por tanto, la producción por precio, o sea, cogemos y digamos, separamos unidades de su precio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hablamos del P y de la I. La I es el famoso PIB, ¿eh? La Y en términos económicos es el PIB. O sea, nosotros, nuestros ingresos son el precio de nuestra venta, pues por el número de barras de pan que vendemos, o por el número de menús que servimos, ¿vale? Número de menús es lo que nos influye, es lo del PIB. Cuanto más menús haya, se genera mejor rendimiento de la economía. No que suba el precio y sirva los mismos menús. Y se incrementan los ingresos, ¿de acuerdo? Los gastos, normalmente, en teoría económica son menos, pero lo que está claro es que hay 4 gastos importantes. Uno es la mano de obra, precio por W por número de trabajadores. Los gastos financieros, tipo de interés, rédito que me cobran, por el pasivo, o sea, por la parte de dinero que tengo que pedir prestada para hacer mi inversión. La energía, precio por kilovatio, más la reactiva, más la no sé qué, más los impuestos, más tal, más no sé qué, más no sé cuánto, más todo lo que hay inherente, ¿vale? Y, bueno, lógicamente el precio de las materias primas, o sea, lo que yo utilizo para generar valor y dar otro producto o otro servicio. Las empresas de servicios, lógicamente, no utilizan materias primas, pero sí mano de obra y cualificación. Bueno, el beneficio será este, ¿vale? Esa es la fórmula económica. Entonces vamos a analizar esos 4 factores, ahora mismo con los datos que tenemos o que se están manejando, cómo están, porque eso nos puede hacer una idea en términos medios y globales, Es que cuando hablamos aquí de las medias, usted sabe, pues, dice hay verdades, medias verdades y estadísticas. Bueno, pues la media es la media, estamos hablando en términos generales, ¿vale? Vamos a hablar del mercado financiero, el laboral, el energético, el de materias primas y el crecimiento económico previsto. El sistema financiero. Pues mire, se ha producido un tremendo ajuste que ya ha concluido. Ayer, precisamente, o hace 2 días, salieron los últimos famosos test de estrés, que eso son unas cosas teóricas, que unos creen más en ellos, otros creen menos, pero bueno, las entidades financieras españolas los han superado y podemos decir que ya tienen una estructura adecuada para volver a dedicarse a su negocio, porque los bancos, su negocio es prestar. O sea, es que el banco no me da dinero, pues lo está haciendo muy mal, mire usted. Si no da dinero, si él lo que se dedica, igual que yo soy panadero y me dedico a vender barras de pan, el banco lo que se dedica es a prestar dinero y ganar de ello. Bueno, pues los bancos seguramente comenzarán, ya han comenzado en grandes operaciones y se prevé, siempre dicen que para la pyme suele haber 3 trimestres de retraso, ¿no? O sea, primero se encargan de los grandes, lógicamente, y luego pues nos toca a los demás y ya pues se dilata pues 3 trimestres, 9 meses, un parto. Lo decimos en economía. Bueno, la empresa pequeña dice un parto, 9 meses. Bueno, pues probablemente para el 2015 las entidades ya tengan posibilidad de que vayan detrás de ustedes. Oye, ¿y por qué no te haces una póliza de crédito? Que algunos ya han empezado. A esto se añade que el señor Draghi ha puesto la maquinita de hacer billetes del Banco Central Europeo a tope. O sea, ha inyectado una cantidad de liquidez, además exigiendo con determinados mecanismos para que ese dinero no se lo queden los bancos para financiar deuda pública, que este ha sido otro de los gravísimos problemas que ha habido, que el poco crédito que había iba todo destinado al Estado, con lo cual nos salía carísima y nos sigue saliendo cara la financiación, sino que además está diciendo, no, majo, no, tú no te lo quedas para mejorar tus balances y para mejorar la estabilidad o la prima de riesgo del Estado. Esto lo tienes que prestar, y si no lo prestas, te va a costar una torta del pan, ¿no? Hay una cosa para mí crucial, que nadie le da importancia, pero para mí es lo más importante, la unión bancaria. O sea, ¿qué es la unión bancaria? Que ahora el fondo de garantía de depósito, no saben si es lo que es, era una cosa
del Banco de España, que garantizaba los depósitos en España con el dinero que tenían los bancos de España. Bueno, pues ahora es todos los bancos europeos. O sea, el nivel de garantías, entendiendo un poco de seguros, fíjense que se ha disparado. O sea, ahora probablemente nunca ha habido, sí, y se puede afirmar que nunca ha habido una mayor seguridad para el dinero, por lo menos de los clientes minoristas, de los 200.000 euros para abajo, los 200.000 euros para arriba de los chipriotas, como era dinero ruso, pues ese, en fin, que se ajuste, pero de los 200.000 euros para abajo, que creo que estamos la mayoría de aquí en esa situación, incluso en inferiores condiciones, jamás ha habido, yo creo que en la historia, tanta garantía como hay ahora con este mecanismo, que además supervisa. Y mire usted, hay una cosa que podrá ser de Harry Potter, pero que lo hemos ido viendo, y no hay, aquí no hay fórmula matemática, pero siempre que ha habido procesos de unión, la economía ha mejorado infinitamente más. O sea, el 2 más 2 no es igual a 4, sino que el 2 más 2 era igual a 8. Cuando ha venido el euro, ha habido el gran crecimiento económico. Cuando España entró a la Unión Europea, se dio el gran crecimiento económico. Esto que ha pasado es fundamental y, por tanto, hay que tener una cierta esperanza de que esto va a tirar para arriba. O sea, tengamos esa cierta confianza simplemente mirando por lo que pasó antes. Aquí ya les digo que no hay fórmula matemática, pero simplemente viendo lo que ocurrió antes en un proceso de fusión es lo que un poco podemos esperar ahora. ¿Qué resultados podemos esperar? Pues desde luego que Europa se va a convertir en la zona mundial más segura para los depósitos bancarios. O sea, si yo ahora soy un jeque árabe que tiene 1.000 millones, vamos, la calderilla, yo les puedo asegurar que del sistema financiero que más me fiaría ahora mismo es del sistema financiero europeo. Y podemos prever que muchos capitales internacionales puedan terminar comprando, bueno, activos financieros en la zona euro. Y, lógicamente, esas cantidades hay que rentabilizarlas, por tanto, hay que prestarlas. Fluirá el crédito condicionado a los riesgos existentes, más control. ¡Ojo! Aquí no va a haber barra libre, Yo creo que se ha pasado tan mal que usted va a llegar, oiga, es que no me dan crédito, pero ¿qué aval tienes? Hombre, ni idea. Eso va a estar difícil, O sea, eso va a estar difícil. Ahora, si tienes y más o menos presentas un proyecto creíble, con un plan de negocio adecuado, seguro crédito habrá, pero ya no va a haber barra libre. Y el tipo de interés será bajo, puesto que hay mucha liquidez en el mercado. Lo que pasa es que no va a ser tanto porque este proceso de fusión, a los que tenemos un poco mentalidad liberal, incluso liberal progresista, nos da yuyu, en el sentido de que aquí se van a juntar 4. Fíjense, aquí todos nosotros, para ponernos de acuerdo, pues somos bastantes, ¿no? En la Unión Europea, fíjense la cantidad de países que hay. Pero claro, si en vez de ser todos somos 4, oye, pues nos juntamos donde nadie nos vea, oye, vamos a ponernos de acuerdo en las comisiones que vamos a cobrar. Y se crean oligopolios. Y probablemente pues tampoco baje tanto como debería bajar. En fin, creo que tampoco digo nada, luego entraremos en el sector energético, ¿no?, de las subidas relámpagos y las bajadas de pluma. El mercado laboral. Tenemos una inmensa mano de obra excedente de baja o nula cualificación, que deberá formarse para acceder a una posibilidad de empleo. Hay un término de la época asociado a la construcción, de eso de los 2.000 pavos porque yo lo valgo. Eso se ha acabado. Eso se ha acabado. O sea, se va a requerir cualificación. Y el que no la tenga va a tener un problema porque va a quedar excluido. Y eso es un problema muy grave. El ajuste laboral, de la reforma laboral, lo que sí que nos está diciendo, España para crear empleo normalmente tenía que crecer a una tasa, creo que era del 2 y pico del PIB, ¿vale? Ahora estamos viendo que con tasas que no llegan al 1, está habiendo un fuerte incremento en cuanto a la contratación. Lo que ocurre es que son
Contrataciones de bajo salario, muy precarias y muy de corto plazo, pero se está moviendo el mercado laboral. Yo a esto también le atribuyo a que hay miedo al crecimiento estable de plantillas. Yo creo que ahora mismo todos los que hemos tenido trabajadores tenemos el miedo en el cuerpo porque en las pequeñas, sobre todo en las pymes, se ha pasado fatal. Porque, mire usted, una reestructuración o un famoso ERE, en una empresa grande los trabajadores son números, pero en una empresa pequeña es la gente a la que ha sido el cumpleaños de su hija. Y le tienes que decir, aquí sobras. Y ya no les digo los problemas que hemos tenido con la anterior legislación. Si tengo 2 trabajadores, tengo que despedir a uno. La indemnización, cierro la empresa, se van los 2 y yo. Entonces yo creo que viendo lo que hemos explicado de la perspectiva de dónde hemos venido, pues tenemos miedo, y yo creo que hoy en día, aun cuando mejoren mucho las cosas, es casi preferible trabajar más tú como autónomo o como gerente que empeñarte en crear una plantilla estable por si acaso no vuelva a pasar lo que me ha pasado. Que yo, por esto, ya no lo vuelvo a soportar más. Eso, bueno, pues veámoslo también por la oportunidad para el autoempleo, para el crecimiento del trabajo autónomo y para las cooperativas, que esto es un tema muy interesante que queremos tocar en las jornadas. Si tuviéramos un crecimiento más intenso, es decir, si España se mete en el 2 y pico de crecimiento del PIB, pues probablemente se mejorarán esas condiciones laborales, porque ese crecimiento intenso de empleo ya te dirá el trabajador, ojo, que a mí fulano ya me ofrece algo mucho mejor que tú, porque sí que nos animamos a contratar más. Y probablemente se cree empleo de más calidad y de mayor cualificación. Por tanto, resultados esperados, pues enorme excedente de mano de obra dispuesta a trabajar, por lo que no habrá problema de crecimientos importantes de salario y exigencias. Es decir, si nos metemos en una inversión, en nuestra ecuación esa de beneficio, que necesitemos mano de obra, pues podemos suponer que, bueno, que las condiciones de sus gastos y tal, pues no se nos van a disparar o no nos van a cambiar mucho la regulación actual, ¿no? España es un país de microempresas, es ideal para cualificaciones de nivel medio. O sea, aquí es exigente, o sea, aquí hay una cosa que ha cambiado y probablemente haya cambiado la historia de España. Aquí hay 2 cosas. Lo primero, que no tenemos peseta. Y aquí, desde los tercios de Flandes, cuando no había para pagar a las tropas, lo que se le echaba era cobre al oro. Y lo que hacíamos era, el billete de peseta le empezamos a añadir ceros, que se llama devaluación. Eso no lo hemos podido hacer y, por tanto, ¿qué nos ha tocado? Decir, ostras, ¿y por qué hemos llegado a este sistema tan mal? Y hemos tenido que hacer todas estas reformas estructurales, ¿vale? Pues hay otra gran reforma, las cualificaciones. Todo el sistema español de cualificaciones. O sea, tú trabajas y te lo voy a reconocer oficialmente. Pero ese reconocimiento oficial exige una estandarización en cuanto al conocimiento de ese trabajo, que ya está realizado. Y toda estandarización, esto también es un tema muy alemán, ¿no? Los alemanes, como saben que han inventado el Lego, todo va por piececitas que tienen que encajar unas a otras, ¿no? Bueno, pues tengan esa mentalidad porque esa es mentalidad europea. Entonces, el tema de las cualificaciones es clave, porque nos va a proporcionar trabajadores con un nivel estándar de conocimientos sobre el trabajo que hacen. Aquí hasta ahora salía uno, se ponía de aprendiz, le enseñaban a poner clavos y fantástico. Ahora sí, pero además hay una formación teórica detrás y el tema de las cualificaciones, sobre todo de nivel medio, yo creo que va a ser una de las grandes revoluciones en la economía española. Pero tenemos un enorme problema, que esto vendrá en la parte de los riesgos. Estamos creando una doble sociedad. Yo les animo a que una noche salgan a pasear por la playa de San Juan, por la playa de Mucha Vista, y vean la cantidad de gente que se dedica a reciclar la basura de los contenedores. Hay un montón de gente, nosotros estamos haciendo un seguimiento de la contratación en Campello y ahí hay una franja que no baja. Y estamos convencidos que es gente que no tiene cualificación, que ha vivido pues ese boom de yo quiero los 2.000 pavos porque lo valgo, y que ahora no tiene posibilidad alguna, no está viendo ninguna salida. Y esto crea una doble sociedad. Y fenómenos que estamos viendo en la vida política, ¿no?, de determinados movimientos, podrían explicarse muy bien por ese tema. Y aquí tenemos una responsabilidad
importante en el lado de las empresas, que es intentar de alguna manera, cuando estamos creando empleo, creando riqueza y haciendo inversiones, estamos fomentando hacer una sociedad más justa y acabar con este doble rasero, el del Ferrari y el de que no tiene zapatos. Y eso la sociedad española no lo puede permitir porque, entre otras cosas, seguramente somos una de las sociedades más abiertas y una de las más solidarias que hay en el mundo. Yo he viajado por ahí, les puedo asegurar que es así, ¿no? Y nos integramos muy bien con gente diversa. Y eso yo creo que no nos lo podemos permitir, y aquí pues tenemos, desde el punto de vista de las empresas, mucho que hacer. O sea, estamos haciendo una doble labor, no solo nuestro trabajo como agente económico, sino una labor importantísima social. Yo les animo que si pueden contratar, que contraten, porque nos estamos haciendo un favor. ¿Y cómo les pagamos? ¿Perdón? ¿Cómo les pagamos al que contratamos? Si tenemos posibilidades de beneficio, de ingresos y tal, bueno... Yo pienso que nos estamos manteniendo y nos estamos comiendo las patas como los pulpos. Sí, pero... Perdona que te haya cortado. Pero es así, pero el que pueda... Todos empresa, todos estamos ahí dentro y es que lo estamos pasando guay. Fatal, Dicho, vas fatal. al banco y te dicen, o sea, te crean una serie de problemas Bueno. porque años atrás decían, no, usted tiene un patrimonio detrás de usted que está... Vale tanto, pero hoy en día te miran al entrar Sí, o sea, sí. que no lo entiendo. Fíjate, estáis diciendo una cosa y creo que todo el mundo lo apoyamos. ¿Qué pasa? Ahora ya no vale el patrimonio. Oiga, pero si yo tengo pisos para dar y vender. O sea, ahora es lo que se fomenta, por eso les digo que hay crédito, ya va a haber dinero para el crédito. Y probablemente el año que viene empiece, pero va a ser muy selectivo y ya no van a mirar, tengo unos terrenos, no, se va a mirar el que la idea y el proyecto obtenga liquidez para pagar y devolver ese préstamo. Por eso, ese es el cambio de mentalidad. Yo lo que les animo es que si les va un poquito bien el negocio y ven que pueden tal, pues les animo, aunque sea empezar, pues, a contratar a alguien, si pueden, cuando se pueda. Yo lo que quiero es terminar ya, nos juntamos todos, nos tomamos el café y todos estos temas los charramos entre nosotros y creamos dinámicas, ¿vale? Termino enseguida porque, bueno, yo por hablar, yo en las comidas, cuando dice, dedica un brindis, dedica unas palabras, y digo, no, yo en todo caso unos párrafos, ¿vale? Vamos a seguir. Mercado energético. Esto es un oligopolio de libro. O sea, cuando ustedes vayan a la facultad y le expliquen un oligopolio, pues piensan en Unión Penosa, Iberdrola y todas estas cosas, ¿no? Hay una lucha entre renovables y tradicionales, se lo pongo para que sepan de qué van. Las tradicionales son así de gordas, tienen unas estructuras fijas así de gordas, pero producen realmente un precio así pequeño. Bueno, así de pequeño no, o sea, lo producen así, debería ser así, pero como no hay, es un oligopolio, lo dan así. Y aún así sigue siendo un poco más pequeño que el precio por kilovatio que muchas renovables nos dan, que no tienen esa estructura. Ahora la lucha está... Pues eso, que ellos tienen unos balances con unos costes fijos que nos tienen que cascar, con todas esas cosas de, en fin, la moratoria nuclear, el no sé qué, no sé cuánto. Oiga, eso son cosas que nos dice el Estado. Dice, sí, coño, las recauda del Estado, pero se las vuelve a dar a ustedes, ¿no? Eso es el mercado energético. España depende energéticamente su materia prima de fuera. Por tanto, entiendan ahora el por qué estamos ahí agujereando Canarias, entre otras cosas, si no lo agujereamos, lo hace Marruecos, y a Marruecos, si tiene un escape y encima va para las Canarias, le va a importar un rábano el turismo en las Canarias. Está el famoso tema del fracking, que es una técnica para obtener gas y petróleo echando agua, que la tierra tiembla más que cuando le meten gas ahí en Castellón. Pero bueno, se obtiene ese petróleo y tal, y ahora mismo, no sé si saben, ahora hay una discusión porque ha bajado un 25% el petróleo, aunque no lo noten en la gasolinera, que es el mercado energético, subidas relámpagos y caídas de pluma, el oligopolio del libro. Porque parece ser que los grandes productores dicen, bueno, vamos a bajarnos un poco, porque estos del fracking nos están haciendo competencia y Estados Unidos ya no nos compra petróleo, o sea, lo tiene con lo suyo. Aparte de que, curiosamente, hay dos países que por debajo de los 100 euros por barril su economía se destroza y entran en mora absoluta, que son Venezuela y Rusia. Entonces también parece que yo creo que al
al señor este, en fin, ese que está ahí en Rusia, el machote este que está ahí en Rusia y tal, pues yo creo que le han dicho, espérate tú que te vas a enterar de lo que vale un peine, ¿no? Pero en fin, como ven, pues un oligopolio del libro, hacen lo que les da la gana. Conclusión, mal y a peor. O sea, con la energía vamos a tener un problema. Si ustedes van a hacer inversiones en las cuales en su fórmula de beneficio el uso de la energía como para hacer pan es importante, ojo, problemas, ¿eh? Aquí ya solo la esperanza es una regulación antilobby y las alternativas sostenibles energéticas. O sea, que realmente las fuentes alternativas energéticas se impongan de una vez y nos den una electricidad pues, a unos parámetros adecuados. Pero aquí lo llevamos mal con el mercado energético. El de materias primas, pues mire, este está mucho mejor porque está muy internacionalizado, ¿eh? Y eso significa competencia perfecta y precio justo. O sea, los chinos y los indios se matan entre ellos por intentar vender. Sí que va a incrementarse porque, lógicamente, cada vez nos cuesta más encontrar materias primas, ¿eh? Estamos agotándolas y el precio, lógicamente, de su obtención sube. Entonces, pero ese crecimiento de precio, tengan en cuenta que va a ser moderado porque hay mucha oferta. Los productos intermedios se bien elaborados. Si nos dedicamos a hacer ordenadores, pero le compramos los componentes a los chinos, a los indios y tal, eso va a estar muy bien, ¿eh? Porque, bueno, con sus picos y sus tal, pero normalmente se mantendrá, se producirá bien y bien de precio. Aquí la clave, yo me muero cuando vengo a España, cuando estamos aquí, es el sector primario. O sea, nosotros tenemos una mina en el sector agroalimentario, pero ojo, si ya los romanos nos lo dijeron, no venda uva, vende vino. O sea, no venda zanahorias, vende un saco de alimentos para los caballos. O sea, transformemos. No venda el pescado, véndalo sin cabezas y sin espinitas. Y ahí tenemos una absoluta mina en este país por sus condiciones geoclimáticas. He metido al turismo como materia prima del ocio. Yo quería hacer una referencia porque el turismo era importante y al llegar a este punto de que ya me tienen que cortar porque tenemos que pasar al desayuno, porque le decía, ostras, no he dicho nada del turismo. Mira, en el turismo la gente va a viajar más, porque realmente a nivel mundial pues hay economías emergentes y esa gente va a querer, como nosotros, comprarse el SEA 600, cargar al abuelo y a la suegra, poner la maleta en el techo, irse a Benidorm a la playa una semana. Pero va a haber muchos otros países que van a ser receptores. Nosotros podemos tener una diferencia clave, que es la seguridad. O sea, esto es como los juguetes. Tú puedes comprar un juguete chino, pero ojo, como el niño se te lo lleva a la boca, igual se te asfixia o si te intoxiques se le pone la lengua así, negra, como el nombre de la rosa, así. ¡Ah! Ahora, si es un juguete fabricado en España con una norma de seguridad y tal, pues valdrá más caro, pero vas a tener esa seguridad. El turista lo que viene es a divertirse, no que haya aquí un huracán o unas lluvias y resulta que se quede tirado y no pueda volver a su país y a ver qué hago yo aquí. Y ese es un factor muy importante y clave seguramente para la competitividad de ese sector. El sector agroalimentario, mire usted, recoger los tomates, pues crea mucha mano de obra y también mucha mano de obra especializada, ¿eh? Porque del análisis y de la seguridad de esa cadena trófica se requieren profesionales de alta cualificación, no la cualificación media que estamos hablando adecuada a nuestra microempresa. O sea, ahí en el mercado de materias primas es importante. Como resultados, pues bueno, si vamos a utilizar este tipo de componentes tecnológicos y tal, podemos tener las cosas bien porque sus subidas serán justas, por así decirlo, justas en el sentido de su agotamiento. Y desde luego lo que se va a primar por ese agotamiento es el incremento de la reutilización, la valorización de sus productos y sobre todo el proceso sostenible y medioambiental. O sea, esto del medio ambiente no es porque sea la moda y que quede muy bien decirlo y porque los verdes gobiernen en Alemania, es que va a ser necesario. O sea, si nosotros nuestro proceso, esa fórmula, la materia prima que utilizamos,
tiene mucho sesgo medioambiental, es muy sostenible, probablemente vamos a, en nuestra ecuación de beneficio, esa parte la vamos a tener bien cubierta. Y el crecimiento económico, pues miren ustedes, el incremento económico, si hay crecimiento económico, pues normalmente podrán vender más, vendrán más turistas, comprará la gente, habrá más consumo, etc. Y aquí pues podemos ser optimistas. Primero porque muchos de los desequilibrios ya se han corregido. El proceso de unificación europea que les he comentado, para mí eso es clave. Y el proceso de internacionalización. Mire usted, es que estamos en una nueva era, O sea, está el paleolítico, el neolítico, la edad moderna, el romano, la edad media, el renacimiento, Internet. Eso lo ha cambiado todo. O sea, si de verdad se habla de una aldea global, cada vez más. Jamás en la historia de la humanidad, jamás, y esto lo puedo seguir, que no solo por la parte económica, sino por la parte que me toca de técnico de emergencias con las cosas estas del ébola y tal, jamás ha habido tantos pasaportes en activo. La gente ha viajado tanto, la información es de acceso casi libre y a mansalva, y el nivel de conocimiento global de la población ha sido tan elevado. Nunca. Nunca. Y eso fomenta el crecimiento económico. El mayor o menor crecimiento se basará en la gestión de riesgo existente y la eliminación de las incertidumbres. O sea, si se nos suben los riesgos, el crecimiento descenderá, por lo que hemos dicho de lo que hay siempre. Bueno, pues podemos esperar buenos resultados si emprendemos inversiones o mejoramos nuestros negocios, porque parece que vienen mejores tiempos. ¿De acuerdo? Lógicamente, tenemos el problema del factor riesgo. O sea, hemos analizado la fórmula de los beneficios, ahora de los riesgos, lo que nos puede trastocar nuestros planes. Yo hablo de riesgos internos, rigideces, que ya hemos aquí soltado rigideces, y riesgos externos, que son incertidumbres. ¿Qué es lo que puede trastocar mis planes? ¿Qué es lo que puede hacer fracasar mis expectativas? Riesgos internos, rigideces. Aquí hay una ruptura social. Ahí lo estamos viendo, se acaba el modelo de bipartidismo, surgen nuevas fórmulas y propuestas con una cierta dosis de populismo. Pues no se paga la deuda. O simplismo. Independencia, sí, pero ¿a dónde? Hace falta una estabilidad, un marco de estabilidad, y desgraciadamente parece que el riesgo indica todo lo contrario. O sea, aquí no se ha cometido la reforma fundamental para eliminar el riesgo, que es la reforma de la administración pública. El inmovilismo del sistema funcionarial y administrativo español es de parangón. Y yo además digo, y lo siento si hay algún funcionario, porque la mayoría son gente honrada y trabajadora, pero hay que decir un funcionario es fijo para que pueda denunciar cosas y no se puede ir a la calle. Pues miren ustedes, si ha habido enorme corrupción es porque ha habido un enorme sistema de funcionarios corruptos. Porque si un funcionario dice que no, la caja no se toca. Yo lo siento, pero aquí, como ven, pelos en la lengua no tengo. Tengo muchos amigos funcionarios, pero bueno, y muchos buenos, pero si ha habido corrupción es porque alguien ha firmado. A pesar de que tiene sueldo garantizado. La falta de sintonía entre la población y la política, como decía Platón, solo provoca que seamos gobernados por los peores hombres. Es necesario recuperar la acción política de los ciudadanos para exigir el máximo esfuerzo de nuestros representantes. Yo aquí creo que nos tenemos que tomar en serio, además como empresarios, pero como ciudadanos, esto de la democracia y la libertad. Si no pasa nada, a Marita, a apretarle. Es nuestra representante y tenemos que apretarle. Y si lo hace mal, pues no se le vota. Y si lo hace bien, la premiamos con el voto. Oiga, que no pasa nada. Vamos a dejarnos esto. Es que yo voto a esto porque es que mi abuelo en la guerra civil. Eso tiene que acabarse. Y esta situación nos tiene que provocar que eso se acabe. Porque si nosotros somos exigentes cada 4 años cuando nos toca renovar el contrato y si los tiramos no les tenemos que pagar 45 días por año trabajado,
Pues hagámoslo, que para eso está. Hace falta, yo creo, política en mayúsculas, porque tenemos un problema, incluso fíjense, de cohesión territorial. Y eso es un riesgo enorme. Bueno, yo la administración, ¿no? Pues eso, yo, en fin, la seguridad total laboral pues no ha evitado la corrupción. Es un lastre enorme para las empresas. Mire usted, yo cuando voy a algún y a gente dice, he querido abrir una instalación, pero como resulta que estaba acá he tenido que pedir la declaración de no sé qué. Me ha tardado 8 años. ¿Cómo? ¿8 años? ¿Y cómo no te has hartado al primer año y lo has mandado a freír espárragos? ¿Cuántas de nuestras ideas o cuánta gente emprendedora se ha chocado con el orden que modifica el Real Decreto de tal, pero no sé qué? Oiga, es que tengo que comprar tengo que cumplir la ITC, la UNE, la ONU, la TRIE y la tal y verdad. Oiga, que yo lo que quiero es trabajar. Bueno, ya no os digo lo del tema de esto de la cuota autónoma, que a mí eso me sangra, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, 315 pavos al mes. Oiga, pero si no es... No, pues es que tu base de cotización son 890 euros. ¿Cómo? Pues si no he ganado eso. Entonces, bueno, ahí veremos y explicaremos un tema que tenemos en mente de las cooperativas, que eso lo puede arreglar. Y luego, bueno, tenemos un sistema obsoleto. Yo cuando llega, en fin, dice, es que el ayuntamiento somos 500 familias. Digo, no sois 5 familias en las que trabajan todos. O sea, ha habido un nepotismo, pues absoluto, y entonces eso, ¿qué nos da a entender? Porque como lo conocemos, dice, vaya, yo creo que si un biólogo lo analizaría, saldría consistencia estadística para definir que genéticamente se hereda la capacidad de aprobar las oposiciones de determinadas administraciones. Pero claro, no lo puedes decir porque hay un tribunal muy serio y tal, y igualdad, mérito y capacidad, los sindicatos, tal cual, pero al final lo sabemos. Es otra mentira como la de los balances de los bancos o como lo que nos hace el sistema eléctrico. Entonces no creemos en la administración y la vemos nula operatividad y es un riesgo. Y el sector público es crucial. O sea, se tiene que abordar la reforma de la administración pública. Oiga, pero si no estamos pidiendo otra cosa, pues, chicos, mire Estados Unidos, mire Inglaterra, mire incluso Alemania. Pues haga más o menos como allí. Si no le estamos pidiendo otra cosa. No lo ha hecho por pobre trabajador que tiene un contrato laboral, pues hágalo también con el sistema de la administración pública, con la función pública, con el modelo del Estado, con la reforma territorial, que algo hemos empezado, pero como siempre aquí a los ayuntamientos, al pobre alcalde, tal. Joder, pues llegan alcaldes que a lo mejor han hecho bien su trabajo, a la hora no te pueden endeudar. Pero, joder, si lo he hecho bien, dice, sí, pero al de al lado es que lo hemos intervenido 3 veces. Y bueno, ¿y el siguiente escalón? Al FLA. ¿Que necesitas dinero? Al FLA. ¿Que necesitas más dinero? Al FLA. ¿Que necesitas más dinero? Al FLA. Oiga, pues tendremos que sentarnos esto de los 17 ministrines y todas estas cosas, ¿no? Política en mayúsculas. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, porque eso solventará también la crisis que es política. Y probablemente pues evitaremos esa cuestión crucial. Y luego, mire usted, un sector público fuerte impide oligopolios. Pero además, yo no estoy diciendo que se quede el Estado sin funcionarios. El Estado puede crear y debe crear mucho empleo, pero además mucho empleo de muy alta cualificación. Que tenemos microempresas, que tenemos grandes potencialidades en cuanto a gente que ha aprendido, que salimos por el mundo, y nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, nuestros técnicos, nuestra gente es apreciada porque trabajan muy pero que muy bien. Y los formamos aquí, que nos cuesta una pasta, para que luego no nos hagan las carreteras en Alemania. Pues eso lo puede hacer el Estado, como gran empresa que es. Pero una vez se haya modificado y modernizado. Y tiene además la obligación de crear empleo. O sea, aquí no estamos hablando de hay 2 millones de funcionarios sobre la mitad. No, a lo mejor es que faltan 2 millones más. Pero a ver en qué condiciones me los traes, no como están ahora. Que encima tienen a uno tocándose en el o que me tarda 8 años en resolver una petición, y cobra los 3.000 pavos al mes. Y encima no lo puedes tocar. Y entonces si lo creo, le creo un chiringuito para que esté ahí y entonces por lo menos que jorobe solo esto, que es más pequeñito y no me jorobe todo este departamento que es más grande. O sea, eso tiene que acabar.
Riesgos externos. Pues mire usted, la lucha entre las democracias y los sistemas totalitarios es que estamos en la Tercera Guerra Mundial. O sea, vamos, eso de tener como país a un país totalitario como aliado, pues tú véndele a los chinos. Está muy bien eso de hacer negocios, ¿no? Y que te estén manifestando ahora en Hong Kong. Espérate que el día que alcance la libertad, a ver que al amigo del que estaba puesto a dedo, a ver cómo le tratan a su negocio. Pero es que es un riesgo, mire usted, aquí estamos encantados con el sheriff este que hay ahí en Moscú. Uy, qué bien, que vienen los rusos a comprar todo. Uy, los rusos... Uy. Y luego te invaden Crimea. O sea, un país que quiere entrar en la Unión Europea. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ojo con ese tipo de inversiones. Eso es un riesgo terrible. Y luego hacer pactos, ¿no?, de que te llegan ahí y te dicen, es que Al-Ándalus es mía. ¡Ah! No pasa nada, encantado de conocerte. Pues mire usted, eso son tomas que no. Yo aquí, desde luego, para eliminar los riesgos internos, lo que hay es que luchar por la libertad. Que se incrementen el número de democracias, porque eso reduce las incertidumbres y la violencia como medio de imponer lo que una mayoría no quiere. Y yo, sinceramente, les recomiendo no hacer negocios con tiranos, porque luego nos van a pasar factura. Bueno, desde el ayuntamiento, ¿qué se ha hecho? Marita, venga, Marita, vamos a ver. Estrategias que adoptamos, rápido terminamos, porque Marita ahora se hará publicidad ella sola con su especial frente al riesgo. Pues mire usted, lo ha dicho, han garantizado una cierta estabilidad de gobernabilidad en este municipio. A mí eso me parece muy positivo. Para, bueno, pues hacer ese equilibrio entre gastos e impuestos, que pagamos mucho IBI. Juanjo, vamos a ajustar las cuentas. Y son 3 millones de euros que van a dejar de pagar en impuestos. Implantar la nueva gestión pública. Esto que estamos haciendo aquí se basa en lo que se llama la filosofía AP. Ven que el AP ese es, venga, arriba, ánimo. Es considerar al emprendedor como un cliente. O sea, yo no voy a su mesa a usted a demostrarle que cumplo con la UNE, la 2, la 3, la ITC, el tal y cual. Usted me tiene que a mí ayudar porque tengo una idea para crear riqueza en mi población. Es darle la vuelta, es lo que se llama la nueva gestión pública, que es una nueva modalidad que ha surgido en Estados Unidos y que, bueno, esta concejalía está porque es el elemento para intentar empezar poco a poco con esa nueva gestión. Una de las cosas que hacen es la puerta abierta para que ustedes expresen, oye, quiero hacer esto, espérate, vamos a hablar con este técnico, tal y cual, que te asesoren, asesoramiento activo y seguimiento del proceso de inversión. Espabila que llevaría 3 meses encima de tu mesa la petición de este hombre y este tiene que crear empleo. Filosofía AP. ¿Cómo facilitamos la obtención de riqueza? En nuestra página web esto está explicado con parangón, con tal, apoyo económico. Primero, creando sinergias tendientes a la unidad de emprendedores del territorio. La unión hace la fuerza frente a grandes mercados. Miren ustedes, si tienen que sacar un buen precio a una compañía eléctrica, únanse, y da lo mismo que tengan una panadería, un restaurante, una corsetería, da lo mismo. Si todos ustedes se unen y hacen una apuesta común a una empresa de estas eléctricas, pues un poquito les bajarán. Pero es que es fundamental la unión. Yo estaba diciendo que en comparación con otras poblaciones se ve que aquí falta todavía esa unión, en que se conozcan los emprendedores del municipio. El conocimiento, bueno, estas jornadas se hacen para ir informándoles un poquito de cosas, para que las tengan ustedes ahí, y eso mejorará la productividad. La diversificación, por favor, ¿qué nos ha pasado? Si es que hemos ceñido todo nuestro crecimiento a un solo sector, al sector del ladrillo. Vamos a diversificarnos, vamos a hacer cosas distintas, no todo lo mismo. Y la internacionalización, abrirse al mundo. Mire usted, aunque sea con una página web, pero hay que abrirse al mundo. La diferencia entre una microempresa y una gran empresa, entre tener un terrenito vendiendo tomates, a vender los tomates en todos los restaurantes del Reino Unido, en todos los supermercados del Reino Unido, es abrirse al mercado exterior.
Ese es el paso de uno a otro. Si creamos grandes empresas, además, ya no solo será el Estado el que pueda tener gente de muy alta cualificación, sino las propias empresas. ¿Y qué hacer? Pues mire, en las manos de los que aquí están presentes es la decisión sobre la acertada de esta posición y el futuro que aguarda. Yo pienso que solo tienen que aplicar una única fórmula, que es ejercer la libertad. O sea, tenemos que ser conscientes que tenemos un riesgo en la administración y que se nos tiene que oír. Nos tenemos que unir y exigir. Si hay que exigir flexibilidad laboral, aunque esté mal visto, hay que exigirla. Y hay que ejercer la libertad. Y no pasa nada por hablar con el alcalde o hacer lo que haya que hacer. No hay que tener miedo y estamos en un sistema que nos permite, sin pelos en la lengua, expresar lo que queramos. Aunque lo que yo haya dicho a algunos de ustedes les parezca que está equivocado. Pues me parece muy bien. Me parece muy bien que discrepen y que ejerzan la libertad. Y nada, ya muchas gracias por su atención y bueno, pues pasamos si quieren un turno así de preguntas, de hablar, o ya directamente nos levantamos, comentamos entre nosotros y creamos esas sinergias, que a lo mejor al lado de ustedes tienen al que pueda ser futuramente su mejor cliente o su mejor proveedor. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir y gracias por haberme aguantado.